Esto es bien importante. O sea, un proyecto de inversión inmobiliaria no existe por sí mismo si no hay quien invierte en él. Tenemos que cazar, digamos así, encontrar el match perfecto entre el proyecto y el desarrollo y el inversionista. Puedo tener una excelente ubicación y una muy mala desarrolladora con un plan financiero muy escueto, muy mal proyectado, que no va a lograr el objetivo, se va a quedar a la mitad de la obra y después recuperar mi dinero va a ser un problema. Bienvenidos de nuevo al canal de Adarga Rey. La semana pasada con Mario Volvert transformamos nuestra mentalidad sobre cómo vemos una propiedad. Pasamos de compradores a inversionistas. Si el primer video fue sobre el por qué, este es sobre el cómo. Muchos expertos dan consejos, pero pocos tienen un sistema, una verdadera metodología. Hoy le hemos pedido a Mario que nos abra su libro de jugadas y nos revele su fórmula. Mario, un placer tenerte de vuelta. El placer es mío, muchas gracias. Y me gusta cómo lo planteas. Realmente, más que una fórmula secreta, es una filosofía de rigor que hemos sistematizado para minimizar el riesgo y maximizar el potencial. Es más bien un mapa. Es un mapa para recorrer un proyecto antes de poder tomar decisiones de si queremos o no queremos invertir en él. Y lo consideramos así porque a veces, como lo veíamos en la semana anterior, no se trata solamente de si qué queremos comprar o con cuánto dinero contamos, sino por qué estamos haciendo. Y si pensamos esto como un mapa, es por qué estamos haciendo el viaje. Podemos ir del punto A al punto B cuando planificamos un viaje, por ejemplo, por carretera. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos llegar rápido? Pues entonces tomamos la autopista. Quizá no tendremos las mejores vistas escénicas, pero llegaremos rápido. Pero muy probablemente si lo que queremos es conocer a detalle la cultura de una zona o de una región, pues tomaremos quizás parte de cuota y parte de carretera libre. ¿Por qué? Porque queremos pararnos en cada poblado, disfrutar un poco más el paseo, hacer algunas paradas, tomar algunas fotos. El objetivo del viaje es completamente diferente. Entonces, básicamente eso se trata. Este análisis es para conocer cuál es el mapa que nos plantea este nuevo reto o desarrollo inmobiliario para saber si es una inversión y cuáles son las mejores estrategias para sacar el mayor provecho de este viaje. Exacto, un mapa. En el video anterior nos hablaste del mindset. Ahora queremos entender el método. Si tuvieras que resumir tu filosofía de inversión en unos principios fundamentales, ¿cuáles serían? ¿Existen los pilares Adarga Rey? Sí, por supuesto. Básicamente son unos pilares, son los 4 pilares sobre los cuales nosotros basamos la estrategia para poder analizar un proyecto de inversión inmobiliaria. Y básicamente esto es indispensable, absolutamente. Mira, yo ya he llegado al tema de la inversión inmobiliaria como un inversionista. Yo empecé cometiendo errores, empecé invirtiendo en proyectos que parecían seguros y que finalmente no lo fueron. En otros momentos tuve mucha suerte. Con todo lo que conozco hoy, quizás no hubiera invertido en algún proyecto. En su momento parecía muy riesgoso, pero yo no me daba cuenta. Al final del día resultó ser muy redituable. Pero no puedes estar invirtiendo de esta manera. Tenemos que invertir de una manera segura. Y entonces, con la experiencia, a través de más de 10 años de estar invirtiendo en el mercado inmobiliario, pude crear una metodología para mí mismo como inversionista. Y esta es la metodología que yo comparto el día de hoy con aquellos que se acercan a nosotros y confían su patrimonio para que les podamos conducir en un proceso seguro para, dependiendo de su perfil inversionista, como veíamos la semana pasada, podamos identificar cuáles son los productos y proyectos de inversión inmobiliaria más adecuados para cada persona y seguir este mapa que pueda guiarlos a que tengan una inversión exitosa. Estos 4 pilares son inquebrantables y los otros para nosotros representan toda la oportunidad por la que debemos de pasar el filtro por el cual tiene que pasar todo proyecto inmobiliario. Si no cumple con alguno de estos 3 pilares, simplemente los echamos. Puede pasar por 1, por 2 o por 3, pero tiene que cumplir con los 4. Esto es muy importante porque nos garantiza la rentabilidad del proyecto y la seguridad de la inversión. Suena fascinante. Empecemos por el principio. Mucha gente habla de plusvalía. ¿Cómo va tu primer pilar más allá de eso? ¿Qué significa para ti un verdadero análisis de mercado profundo?
Sí, bueno, el tema de la plusvalía es como el tema, ¿no? Pareciera ser que la plusvalía lo fuera todo, pero en el tema inmobiliario hay que tener mucho cuidado con el término plusvalía. Yo prefiero hablar acerca de cuál es la ganancia real que podemos tener de un proyecto inmobiliario, no solamente del factor plusvalía. Hay muchos temas en el análisis del pilar financiero. La plusvalía, para empezar, cuando nosotros hablamos de plusvalía en el mercado inmobiliario, regularmente se habla de una plusvalía proyectada, que puede ser histórico o comparable con otros desarrollos de similares características en un contexto de zona parecido, o también podemos estar hablando de que se trata de la plusvalía que el desarrollador proyecta en función de su flujo financiero. No voy a ahondar mucho en esto, pero se trata de lo siguiente: cuando un desarrollador inicia un proyecto de construcción, va creando, dependiendo de la absorción, esto es de cuántas unidades se van vendiendo en el mercado, va incrementando y haciendo incrementos en las listas de precios. Al final del día, lo que sí tiene que garantizar el desarrollador para que su plan financiero funcione es que tenga suficiente incremento en el tiempo durante cada año que dure el proyecto para que los costos de, por ejemplo, pagar el crédito puente junto con sus intereses, más lo que cuesta o pueden costar los incrementos de costos de materiales, aunado a esto, simplemente la inflación, le permitan que cuando él vaya avanzando en el tiempo del proyecto, siga teniendo el suficiente flujo de ingresos al valor actual futuro para que el desarrollo pueda concluirse y llegar a término. Entonces, por supuesto que esto más o menos es como un 25% anual. Entonces, cuando tú entras en un proyecto inmobiliario en etapa cero, pues podrías pensar que al menos deberías estar considerando que el desarrollador va a considerar un 25% anual y tú podrías tener un 75% de plusvalía en esos 3 años. ¿Ok? Por eso se habla tanto de la plusvalía. Pero este no es el único factor y no es el único valor. Y como te digo, es un valor muy relativo, porque incluso es un valor que tiene que ver con un valor proyectado que nosotros no podemos saber si es el valor real del mercado en 3 años. Una cosa es que el desarrollador tenga que hacer incrementos, por ejemplo, en el tiempo para mantener su operación, sus flujos, la sangre del proyecto le permita cumplir con las necesidades financieras del proyecto. Y otra cosa muy diferente es que ese producto dentro de 3 años verdaderamente pueda tener un valor de mercado en ese segmento a ese precio. Son cosas completamente diferentes. Entonces, la plusvalía proyectada es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Existen otros muchos factores para analizar, para que podamos comprender realmente cuál es la ganancia real que podemos tener en un proyecto inmobiliario. Está incluso el financiamiento, la forma de pago. Si yo estoy entrando en una etapa temprana y tengo que en ese momento entrar con un capital importante y liquidar el 100% de la unidad que estoy adquiriendo, buscando esta plusvalía. Si voy a entrar en la lista de precios 1, 2, 3, ¿verdad? Donde a lo mejor voy a tener un precio más alto por metro cuadrado, pero voy a poder financiar y entonces tener los pagos de mi inversión van a poder estar, digamos, distribuidos en el tiempo y yo puedo utilizar el resto de mi capital para otras inversiones y entonces generar más valor en el tiempo y no solamente estar en una inversión. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de pago que tiene el inversionista? O sea, ¿con cuánto dinero cuento? Si tengo un dinero, si es capital propio, si es capital propio más un crédito, o sea, de dónde estoy obteniendo el recurso y cuánto estoy pagando. Si estoy pagando un crédito por ese recurso, cuánto es lo que pago por el crédito y cuánto espero ganar. Todo eso realmente me va a dar un valor de ganancia real del proyecto. Y lo que decíamos la semana pasada, el proyecto, ¿cuál es el propósito de la inversión? ¿Por qué estoy invirtiendo? Si soy un inversionista que va por el retorno de inversión, si voy por lo patrimonial o si simplemente quiero estar colocando mis recursos en un capital seguro, en un modelo inmobiliario, porque sé que resulta ser un destino seguro para mi dinero. Entonces, todo esto forma parte del tema de la parte financiera. Ahora, esto que estoy comentando está más enfocado al inversionista. Vamos un poco más allá, vamos
cómo analizamos el desarrollo inmobiliario antes de ofrecérselo a nuestro inversionista, que ese realmente es el pilar financiero sobre el cual hacemos el análisis del mercado, que nosotros llamamos análisis del mercado 360. Y lo que buscamos aquí, como te comentaba, es entender cuál puede ser la ganancia real, porque la ganancia real es el resultado, pero no es el punto de partida. Nuestro primer el punto a analizar son las fuerzas que crean ese valor que nos permiten llegar a esa ganancia real. Esto incluye el análisis de los macroindicadores del mercado, por ejemplo, las tendencias económicas, cuáles son las tasas de interés actualmente en el país y cómo están operando y impactando el mercado inmobiliario. Aspectos tan internacionales como pueden ser el nearshoring, que actualmente nos permite tener para México una gran oportunidad de negocio y muy rentable en el tema de parques industriales y parques logísticos. Y también analizar las micro tendencias y los micro aspectos del análisis de este mercado, como puede ser la ubicación, simplemente la ubicación. En el tema inmobiliario decimos que hay tres aspectos importantes: la ubicación y la ubicación. Sí, es cierto, la ubicación es fundamental, pero tampoco lo es todo, porque puedo tener una excelente ubicación y un pésimo proyecto y no va a llegar a buen término, ¿verdad? O puedo tener una excelente ubicación y una muy mala desarrolladora con un plan financiero muy escueto, muy mal proyectado, que no va a lograr el objetivo, se va a quedar a la mitad de la obra y después recuperar mi dinero va a ser un problema. Entonces sí, la ubicación también es muy importante, pero no lo es todo. Tengo que analizar antes de poder pensar si este proyecto es un proyecto rentable, cuáles son los planes de desarrollo urbano, que actualmente va a haber cambios en esa zona, qué cambios va a haber, cómo cambian los usos de suelo, en fin, todo esto impacta y también me permite asegurar y tener más elementos para analizar si realmente la plusvalía proyectada se va a alcanzar o no. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿esta zona tiene una plusvalía real? ¿Qué factores garantizan que esta plusvalía se va a dar en los próximos 3, 5, 10 años? Y no solamente esto, sino también, por ejemplo, lo que estamos viendo mucho en todas las ciudades del mundo, digo, desde Guadalajara hasta Shanghái, ¿verdad? Pasando por España, que actualmente acaban de tener una crisis inmobiliaria impresionante, tiene que ver con las burbujas de mercado inmobiliario, donde básicamente hay tanta oferta en el mercado inmobiliario, los precios empiezan a subir, a subir, a subir. Algo raro, porque contrario a la ley de oferta y mercado, cuando hay mucha oferta, los precios deberían de bajar. Bueno, en las burbujas sigue habiendo oferta y los precios siguen subiendo. Entonces llega un momento que eso revienta, porque pues todo el mercado no alcanza a absorber, esto es a desplazar la cantidad de producto que hay en el mercado a un precio razonable. Entonces todo este tipo de cosas tenemos nosotros que considerarla antes de dar el siguiente paso para entender si realmente financieramente resulta ser un proyecto que lo vemos como seguro. Entonces, el primer pilar que nosotros utilizamos en este gráfico es el análisis de mercado 360. Y es tan importante porque analizamos los aspectos macro, micro, datos, tendencias. Entiendo. Es ir a la causa, no al efecto. Una vez que el análisis de mercado es positivo, ¿cuál es el siguiente filtro no negociable? Hablemos de este pilar, de la seguridad. Muy importante, el tema de la seguridad es fundamental. Estamos hablando de la auditoría jurídica y la estructura legal rigurosa que debemos de revisar y analizar en cualquier proyecto inmobiliario. Este pilar es no negociable. Este protege el capital de nuestro inversionista. Si toda la estructura legal está correctamente estructurada, entonces sabemos que seguramente tenemos un proyecto en el que podemos apostar. Aquí es donde nuestro equipo legal audita todo: escrituras, libertades de gravamen, permisos de construcción, contratos de adhesión, registros ante Profeco, permisos de construcción en las distintas áreas, dependiendo si es un proyecto industrial, si es un proyecto de uso mixto, si es un proyecto hospitalario. Hay una gran variedad de oferta de inversión actualmente en el mercado. Incluso puedes invertir en hoteles, puedes invertir en parques industriales. Entonces es necesario que
de manera muy especializada se revise la estructura legal y el proyecto de cada uno de estos antes de poder ofertarlo a nuestros inversionistas. Existen muchos patrones que tienen que ver con esto, desde la tenencia de la tierra, por ejemplo. ¿Cuál es si se está en aportación, en qué condiciones está esa aportación, si está dentro de un fideicomiso? Es importante el fideicomiso, pero hay que conocer el fondo del fideicomiso que se encuentren, cuáles son las reglas que están establecidas dentro de ese fideicomiso para que garantice la inversión de todas las partes involucradas. En fin, es todo un tema en catastro, es todo un tema en registro público de la propiedad. Necesitamos revisar toda esta información que los desarrolladores regularmente, por supuesto, que nos proporcionan. Cuando un desarrollador te proporciona esta información es porque él está seguro que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Cuando encontramos un desarrollador que te oculta información, que no te permite ver las licencias, cosa muy básica, las licencias de construcción. Si no tienen licencias de construcción, pues ni siquiera podemos hablar de que vamos a invertir en un proyecto que no tiene licencias, ¿verdad? Entonces, toda esta información, cuando se le solicita al desarrollador, normalmente los desarrolladores serios lo ponen a la disposición de los inversionistas que necesitan revisarlo con su personal jurídico o con nosotros para ver que todo esté en orden. Entonces, todo esto da mucha solidez en el tema de la seguridad de la inversión desde el punto de vista jurídico, administrativo y legal. Ok, entonces, el proyecto es rentable y seguro. ¿Cómo conectas esta oportunidad específica con las metas a largo plazo de un cliente? ¿En qué consiste este tercer pilar? Bueno, este tercer pilar nosotros lo denominamos la alineación con la visión patrimonial. El tema tiene que ver con esto. El tercer pilar es el cliente. El tercer pilar es el inversionista. Esto es bien importante. O sea, un proyecto de inversión inmobiliaria no existe por sí mismo si no hay quien invierta en él. Estamos. Entonces, el tercer pilar es en sí mismo el inversionista. Y aquí va a depender muchísimo de cuáles son las características del perfil del inversionista. Una propiedad por sí sola no es nada. Es una pieza de un rompecabezas de una vida financiera en un proyecto, pero también forma parte de una pieza de rompecabezas en la vida de un inversionista. Un inversionista al final de cuentas es una persona. Nosotros tenemos que conocer si este inversionista está apostando todo su patrimonio en una inversión, o es un inversionista que está acostumbrado al riesgo, o es un inversionista que tiene un perfil para patrimonial como lo habíamos visto, o que quiere obtener rentas. En fin, todo esto nos permite definir este pilar que es el cliente. Y en este sentido buscamos que este pilar encaje perfectamente en el porqué del cliente. Tenemos que casar, digamos así, encontrar el match perfecto entre el proyecto y el desarrollo y el inversionista, para que ambos se estructuren de manera sólida. Para esto tenemos que analizar distintos temas, como lo habíamos comentado en un inicio: el flujo de efectivo, la capacidad de pago del inversionista, cuál es su visión sobre el proyecto, cuánto tiempo quiere permanecer dentro de la inversión. Todos estos aspectos son lo que analizamos en torno a este punto, este pilar 3, que tiene que ver con la alineación con la visión patrimonial. ¿Quién es nuestro inversionista? Este es un punto que pocos mencionan. ¿Por qué insistes en que el cuarto pilar es tener una estrategia de salida definida antes de que siquiera comprar? Porque es fundamental. Es fundamental el timing, el momento oportuno, el momentum en el que nosotros entramos al mercado no es tan importante como el momento en que salimos del mercado. En cualquier operación, lo más importante es el timing. Y cuando haces una inversión inmobiliaria, el momento en que sales para recuperar tu inversión es el mejor momento. Siempre hay una curva de crecimiento, no solamente en la plusvalía, como lo hemos visto anteriormente, sino el mejor momento en la etapa del proyecto en la que te conviene entrar y en la mejor etapa del proyecto en la que tienes que salir para tener la mayor rentabilidad. Eso es fundamental. Los inversionistas aficionados piensan cómo entrar nada más, piensan en la plusvalía famosa. Ay, es que voy a ganar tanto. Pero sí, pero haciendo un análisis profundo de todo lo que hemos visto en esta presentación, podemos darnos cuenta de que hay muchos factores que se tienen que analizar, no solamente de en qué momento entrar, sino en qué momento debemos de salir.
si queremos tener una estrategia de salida para vender en 5 años, para rentar durante 25 años, para heredarles a nuestros familiares en el futuro. Todo esto define el tipo de propiedad que compramos, la estructura fiscal que usamos, incluso el precio que estamos dispuestos a pagar. En este sentido, empezamos con el final para poder entender por el principio, ¿sabes? Es bien importante entender en qué momento va a salir el inversionista o si va a permanecer en la inversión por todo el tiempo, ¿no? Depende mucho de su perfil, pero también depende del proyecto, pero también depende de la estructura del proyecto. O sea, es de una forma, estos 4 pilares forman parte de todo un sistema integral. Es un sistema muy completo. Para cerrar, ¿cómo se relacionan estos 4 pilares en cada decisión que toma Adarga Rey? ¿Puede una inversión ser válida si solo cumple con 3 de los 4? No. Para usar una analogía muy poderosa, te podría decir que son como los pilares que soportan una mesa. Es como los pilares que soportan un techo de una estructura. No puedes tener 3 pilares porque sería inestable. En cualquier momento se puede desestabilizar y caerse y perderse la inversión. Estamos hablando del patrimonio de las personas. En mayor o menor medida, cualquier inversionista, no importa si es primerizo o es un inversionista experto, lo que está poniendo sobre la mesa es su patrimonio. Y algo con lo que nosotros estamos muy comprometidos en Adarga Rey es justamente en cuidar el patrimonio de nuestros inversionistas. Si bien, y esto es bien importante, si bien ellos no nos entregan a nosotros el patrimonio para invertirlo, lo que ellos confían en nosotros es que los estamos conduciendo, dirigiendo, acompañando a que ellos confíen en un tercero en el cual van a invertir en este proyecto. Entonces es mucho más nuestra responsabilidad porque estamos recomendando a una tercera persona de la cual nosotros no tenemos una injerencia directa para que nuestro inversionista confíe en invertir ahí. Entonces, no, simplemente, si no se cumplen estos 4 parámetros, si el inversionista me dice, es que yo quiero invertir ahí, mira, está padrísimo y tal, y yo le demuestro con estos análisis que no es la mejor inversión para él y él se aferra, bueno, pues entonces yo ya le di mi recomendación, pero él quiere invertir ahí, pues dale. Lo ideal es que ellos tengan la confianza que nosotros les vamos a recomendar es lo que va a dar mayor resultado en el proyecto, en la ganancia, en el tema jurídico y en su perfil de retorno de inversión. Es una filosofía muy clara y poderosa. Gracias, Mario, por compartirnos sobre todo este método. Con tanto gusto. Si quieren entender cómo aplicar estos 4 pilares a su situación personal, los invitamos a agendar una sesión de diagnóstico patrimonial en el enlace que encontrarán en la descripción. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse el próximo video, donde veremos este método en acción. Nos vemos la próxima semana. Chao.